el concepto de corazón minero de México va más allá de estadísticas. Y la otra frase que también hemos adoptado, que la minería somos todos. Bueno, ¿dónde estamos todos? Es decir, somos todos. Bienvenidos a AMSAC Minería 360, el espacio donde exploraremos todos los ángulos de la industria minera en México. Soy Valeria Cortés y hoy hablaremos sobre el papel de las nuevas generaciones en la transformación de la minería, porque el futuro del sector también se construye desde el liderazgo joven y la visión integral de quienes están reimaginando esta industria desde adentro. Este programa es una iniciativa de AMSAC, la Asociación de Mineros de Sonora, que busca visibilizar, fortalecer y transformar la percepción de la minería a través del diálogo con expertos que la viven y la lideran desde adentro. Nuestro invitado es Leonardo Taylor Padilla, arquitecto con más de 15 años de experiencia desarrollando proyectos para la industria minera en México, Argentina, Colombia y Chile. Actualmente se desempeña como director general de minería en el estado de Sonora y ha estado al frente de proyectos estratégicos para empresas como Grupo México, Torex Gold y Goldcorp, aportando una mirada técnica sustentable y humana al desarrollo minero en la región. Bienvenido, arquitecto. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio tan interesante ahora ya de estar hablando de esta manera más cómoda a través de un podcast de minería. No, muchas gracias a usted por hacerse un tiempo en su agenda y poder estar aquí y platicar sobre todo, ¿no?, a la gente que sepa qué es la minería, qué es el sector minero y también aquí en el estado de Sonora sobre todo. Sí. Arquitecto, quiero que nos platique, para ya entrar un poquito en el tema, ¿cómo fue que un arquitecto terminó liderando proyectos clave en minería? Cuéntenos cómo empezó esta historia de usted. Mira, ese es un tema, es una pregunta obligada, ¿no? Desde que llegamos a la dirección de minería, creo que el común denominador fue ¿qué hace un arquitecto en la dirección de minería? O sea, todo el mundo me quería que un geólogo, que un ingeniero minero, que alguien relacionado con el sector tendría que ocupar el cargo, ¿no? Sin embargo, hay una parte que no sabemos nosotros del sector minero, ¿no? Que es un sector que abarca muchísimas profesiones. Yo llegué a la minería a través de una empresa que tiene su base en Estados Unidos, en Tucson, Arizona, y hace una oficina acá en México, que es M3 mexicana. Llego ahí precisamente como arquitecto. ¿Por qué? Porque si tú ves las frases de M3 son ingeniería, arquitectura y administración de construcción. Entonces, mi perfil encajaba en el target que buscaba M3. Pero cuando estás ahí, fíjate, la primera entrevista que yo tuve con el ingeniero Freddy Gómez, que en ese momento era el gerente de operaciones de M3 en México, pues me pegó un golpe al ego profesional, que hasta el día de hoy lo sigo tomando como una referencia en mi desarrollo profesional. Me dijo, mira, todo lo que sabes es muy bueno, está muy bueno de referencia, pero aquí no nos sirve. Te necesitamos que tengas una apertura, que sepas, que veas lo que hacemos nosotros, cómo estamos estructurados, porque este sector es un sector exigente al que nosotros nos dedicamos y hay un manual de procedimientos, cómo hacerlo. Duele que te digan eso, que te digan, sabes que olvídate de lo que sabes, cuando ya tú confías que traes un bagaje que puedes sumar a la empresa a la que vas a llegar. Y tener esa perspectiva de poder ver las cosas de una manera diferente fue algo muy interesante. Y fue una gran escuela para mí M3, porque ahí fue prácticamente donde entendí la industria minera, que muy aparte de la industria de la construcción, que también tiene que ver mucho con la construcción de la industria minera, pues abarca muchos factores que te obligan a estar siempre en la renovación, a la integración, a la forma correcta de hacer las cosas. Entonces creo que ese primer enlace es algo que tenemos que mostrar a las diferentes generaciones, que no es un sector de 2 o 3 profesiones, es un sector que abarca muchísimas profesiones, y yo siempre hago analogías en mi vida para tratar de entender a dónde llegamos. Y yo te puedo decir que cuando llego a M3 yo entiendo que era como un Lego moderno de ahora, ¿no? Si tú jugabas con un Lego en los 90, por ejemplo, pues era la cajita de Legos y la armabas libremente como se te pegaba la gana, ¿no? Y hacías la figura que tú querías. Cuando llegó a M3 me di cuenta que había manuales de hacer las cosas. Y hoy es como un Lego del día de hoy, ¿no? Tú lo vas y lo compras y buscas la figura que viene en la caja
y viene con una serie de instructivos y libros prácticamente más que piezas, y si no sigues ese instructivo no hay forma de armar el Lego, no hay forma de llegar al resultado. Creo que esa disciplina de trabajo me ayudó a entender que el sector minero son muchas partes, son muchas piezas de Lego perfectamente encajadas para un proyecto en finalidad, y eso también te da una visión integral para poder tener respuesta a muchos retos que te da el sector, ¿no? ¿Qué fue lo que descubriste del sector minero que te hizo quedarte y seguir apostando por él pues más de una década, casi una quinceañera? Mira, los retos constantes. O sea, es un sector que evoluciona todos los días, constantemente. Tú no puedes quedarte 2 años en stand-by con una tecnología o con un procedimiento, con una forma de hacer las cosas porque ya estás obsoleto. Entonces es algo que te emociona en el crecimiento profesional y personal. O sea, dices tú, podemos hablar de gente que tiene mucha experiencia, pero hay que entender este tema que yo lo diferencié en dos partes que creo que siempre confundimos: la experiencia con el expertise. Entonces creo que el sector minero no te da solamente una expertise, sino te da un campo de experiencia por todos los retos diferentes que te pone y las soluciones que tienes que brindar. Entonces cuando entro al sector minero, yo empecé como arquitecto, dibujando, o sea, después diseñando, después yo tenía un bagaje que venía de un tema administrativo de obras, de control de obras y más. Entro a control de costos, entro a contratos, entro a coordinar ingenierías con control de costos, con financieros. Entonces te das cuenta que ves de manera integral. Y es donde dices tú, pues sabes que al final de cuentas estoy haciendo todo sin darme cuenta, ¿no? Y fíjate, yo siempre tengo esta anécdota muy personal. Llega una vez mi hijo bien conflictado a casa y me dice: oye, papá, ¿realmente eres arquitecto? Me dice, pues, o enséñame tu título para saber que eres arquitecto. Y yo, pero ¿por qué la duda, no? Y te dice: no, pues es que tengo un amigo en la escuela que su papá es arquitecto y ha construido esto, y ha hecho esto, ha hecho acá, y saca todo el portafolio de proyectos del papá de su amigo y me dice: ¿y el tuyo? ¿Y qué onda? O sea, ¿tú qué has hecho, no? Y te genera conflicto porque desvaloras todo lo que hay detrás de lo que has hecho, y dices tú, bueno, pues tomo mi teléfono y digo, pues tengo fotos en ese momento estábamos trabajando en el proyecto Los Gatos en Chihuahua, y digo, pues mira, pues verás, mira, te muestro esto, te muestro acá, te muestro allá, y dice, pues, ¿y eso qué es, no? Entonces, un dato curioso, tenía el domo del Stockpile del área 200 del proyecto ese, una obra arquitectónica, geodésica, o sea, de ingeniería, de geometría, o sea, algo que prácticamente nadie estaba haciendo en ese momento. Y le digo, pues mira, ¿sabes qué? Pues aquí caben 200 casas de las que hace tu amigo, ¿no? O sea, el papá de tu amigo. Aquí, por ejemplo, mira, esta es una presa de Jales que está cubierta con este material, le evita esto. O sea, aquí caben 1000 albercas de las que hizo el papá de tu amigo. Entonces, en ese momento yo entendí la dimensión de lo que estaba haciendo. Entonces, me veía también con colegas de fuera en otro aspecto, y decía que llegaban y me decían, no, pues es que ando hecho pedazos porque fíjate que hicimos un colado de una residencia de 100 metros cúbicos, pero yo decía, oye, yo vengo de un colado masivo de 26 horas en el proyecto de Carrera, por ejemplo, donde tiramos 2.500 metros cúbicos, una logística inmensa donde participaron muchísimos profesionales. O sea, digo, ¿por qué no minimizar esa parte, ¿no? Entonces ahí es donde digo, ¿sabes qué? No hay un sector que te dé este escenario para realmente poderte desarrollar. Y ahí fue donde me enganché, fue básicamente donde me preocupé también entender a la minería desde otros aspectos, ¿no? Es decir, desde arquitecto, ver cómo de manera integral juntar ingenierías, juntar costos, juntar visiones, entenderle a los ingenieros de procesos, a los geólogos que hablan un lenguaje que a los 5 minutos no sabes si estás atarantado o estás en un nivel muy bajo de capacidad, ¿no? Porque realmente son muy expertos en eso, pero creo que esa parte de entender la integración es lo que me emocionó, fue lo que me hizo decirme, pues estoy en el camino correcto, ¿no? Y no he encontrado al día de hoy un sector que me dé esas oportunidades como las que he tenido ahorita y las experiencias que he tenido ahorita. Y una rama, no una rama, sino a lo mejor como su hijo le hizo la comparativa con otros arquitectos, pues fue otro camino que usted agarró con otras dimensiones diferentes que a lo mejor en el mismo desconocimiento como inició usted la plática de qué hace un arquitecto en
empresa minera. O sea, ¿qué negocios? A lo mejor hay que construir la oficina, pero no, o sea, es más allá lo que implica su labor con esa profesión que está ejerciendo usted dentro, y que ejerció dentro de la mina, ¿no? Cuéntenos un poquito más desde tu amplia trayectoria en el sector. Has trabajado en México, en Argentina, en Colombia, en Chile. ¿Qué distingue al ecosistema minero en México frente a los otros países donde ya ha estado? El capital humano. Yo creo que el capital humano es lo que nos marca la tendencia en muchas cosas. Yo creo que el mexicano no tenemos la valoración propia de que debemos de tener. En los proyectos que yo he trabajado siempre te vas a encontrar un mexicano marcando diferencia, aportando, trabajando, una visión, un compromiso muy, muy, muy importante que no encuentras en otros países. Digo, no desmerito a ningún profesional. Digo, tengo grandes conocidos, grandes amigos que coincidimos en estos proyectos en estos países, pero creo que el factor humano es el que nos marca la diferencia, ¿no? Al final de cuentas, en minería todos sabemos que todo es maquinaria, equipo, motores, y digo, todo es un, vuelvo al ejemplo, un Lego que hay que armar, pero las manos que hay que armar, yo creo que el talento mexicano es lo que, y el trabajo y el compromiso es lo que marca diferencia, desde mi perspectiva muy personal, lo que ha marcado diferencia con los otros países. Y Sonora es conocida como la capital también, ¿no?, de la proveeduría. Bueno, Hermosillo. Entonces, que nos distinga ese... Es que, mira, no es producto de la casualidad, ¿no? O sea, aquí pasan muchas cosas que no sabemos, que, vuelvo a decir, la minería la tenemos siempre underground, no la reconocemos. Cuando llego yo a este compromiso ahora desde gobierno, pues me doy cuenta que no hay una valoración realmente del sector minero. O sea, te das cuenta que todos hablamos de la ganadería, de la agricultura y de la vocación y del honor de ser ganaderos, pero decíamos, pues, es el sector que no genera dinero. Ese sector son los sectores que no generan tanto empleo como la minería. Y cuando te das cuenta que la minería es el segundo sector económico más importante de nuestro estado, en la participación del Producto Interno Bruto, dices tú, ¿qué minero sabe eso? Realmente, y me vuelvo a esa parte de decir, los mineros no nos interesamos muchas veces por política, no nos interesamos muchas veces por darnos ese valor de qué significamos para una sociedad, y esa es una oportunidad que creo que tenemos que experimentar para poder encontrar el valor realmente de nuestro sector. Internamente como sector, para poderlo transmitir. Lo que no conoces no lo puedes vender, ¿no? Entonces estamos en esa confusión y en esa narrativa de choque siempre de reconóceme lo que soy, pero pues véndemelo bien, ¿no? Dime cuál es el beneficio que podemos tener en conjunto. Leonardo, desde tu rol como director general de minería en el estado de Sonora, ¿qué estrategias, ahorita que estás hablándonos de esto justo, qué estrategias están impulsando para hacer del estado un referente minero a nivel internacional? Mira, primero hay que poner a Sonora en el mapa. Hay una realidad que nos encontramos desde la política pública que Sonora no estaba puesto en el mapa. Y te lo puedo decir en cualquier sector. Turístico, o sea, tenemos playas mucho mejores que Mazatlán, que Acapulco, pero tú hablas de México, los desarrollos turísticos de México, y todos vamos a Acapulco, ¿no? O sea, ves y dices tú, bueno, o sea, tenemos todos los ecosistemas aquí, y creo que si tú sales ahorita a la calle y le preguntas a la sociedad sonorense, ¿qué opinas de la minería? ¿Qué opinas de ser minero? Tenemos un estigma horrible. Contamina, son malos, se acaban el agua, te roban la riqueza, guau. Pero también, fíjate, en el común denominador, todos los que vivimos en el estado conocemos a alguien que trabaja directa o indirectamente en el sector minero. Entonces, es ese conflicto de la desinformación social que existe y del sector. Y creo que el principal reto es mostrar al sector realmente como es. O sea, decir, económicamente es una columna vertebral de nuestra economía estatal. Segundo, ¿en qué posición estamos? Somos el estado por excelencia minero del país. O sea, aportamos un tercio de la minería se genera en este estado. El 83% del cobre que comercializa México se genera en este estado. O sea, de esa dimensión,
es la que tenemos que estar hablando. Entonces creo que como autoridades, como gobiernos, tenemos que llevar esa narrativa a la sociedad, involucrarla y que sientan esa vocación de la minería en el estado y que sientan ese sector con un sentido de pertenencia también. Si no tenemos eso, prácticamente cualquier esfuerzo que venga por delante no va a tener efecto. Creo que eso es lo primero. Y hemos entrado siempre en conflictos de hablar de esto porque no a todos les gustan los números duros, ¿no? O sea, imagínate que le digas al secretario de Zagarpa, ¿sabes qué? Pues tú eres un sector económico, pues, muy abajo y tienes todos los recursos y tienes esto, pues, no, espérame, o sea, tú minero te ves muy arrogante, ¿no? O sea, y es esa parte que se tiene que cuidar, que se tiene que saber decir, pero hay que decirla, pues. Por ejemplo, en el tema del manejo del agua también, pues tú le preguntas en la calle a cualquier persona, hasta un niño de primaria, te va a decir, no, se acaban todo el agua. Cuando sabes tú perfectamente que, pues, una numerología te dice que no es lo correcto, pero ha sido mucha parte de esto ha sido porque no nos hemos involucrado a comunicar correctamente o hemos, como dijera mi abuelo en un momento, no, la burra no la arisca, la hicieron, ¿no? Entonces pues nos reservamos esos datos para no tener esa confrontación, pero creo que esa es la principal función de nosotros, sacar esos datos duros para poder decirle a la sociedad tenemos una industria que prácticamente nos da trabajo, nos da bienestar, es responsablemente, trabaja ambientalmente seguro. Hay muchos retos ciertamente, pero es cuestión de siempre llegar al tema de la conciliación y no de la confrontación. Y educarnos internamente, como decía ahorita, pues de que pues, para poderlo vender, todo el sector tiene que estar bien empapado con estos datos de lo del agua, de los trabajos que implica, las familias que impactan pues directamente también del sector. Y justo ahorita que comentabas que hay muchos empleos indirectos. Hay mucha gente a lo mejor que dice, no, pues o sea, yo vendo tacos, yo no le proveo a la mina, pero la persona que va y come ahí, a lo mejor es un proveedor de la mina o es un trabajador directo y de cierta moda te está dando un impacto, a ti te está dando un ingreso. Entonces, claro, pues ya eres también, como quien dice, ya eres minero de una manera u otra, ¿no? Y no dejar el lado humano, porque todas esas personas que trabajan dentro o fuera, pues también son familias, son personas y tenemos que darles ese sentido también de que valen, pues, claro. Y al afectar el sector, pues estás impactando a mucha gente, o sea, a la misma comunidad de ahí, mira, donde está la unidad. Yo siempre lo he dicho, mira, nada más en Hermosillo, hagan un ejercicio también en Hermosillo, a la comunidad de Hermosillo. ¿Qué le puede hacer? Puede hacer el ejercicio, es muy sencillo. No hay ninguna mina en Hermosillo. Hablamos de las grandes minas en Caborca, en Caranea, en Nacosari, en Álamos, o sea, ahí están las minas. Pero yo los reto aquí en Hermosillo. Párense un día a cualquier supermercado y van a encontrar un carro minero. Hagan la fila esperando a sus hijos recogerlos de la escuela y va a haber un carro minero. Vayan por la calle y van a encontrar siempre transitando un carro minero. Y es muy fácil de distinguirlos. Las banderitas, los carros con toda la protección que tienen que tener, son carros de modelo reciente, con sus rotulaciones, distintivos, etc. O sea, si tú no ves ese movimiento, no puedes decir, no existimos. Claro que estamos ahí y estamos porque en la capital de la proveeduría minera de México. Entonces, de ese es el valor que tenemos que darnos cuenta. Y aunque nos pase por enfrente, pues prácticamente siempre estamos ahí en ese rechazo. Y como bien comentas, hay gente que no trabaja directamente en la mina, pero es proveedor de esa mina, de algún bien o algún servicio, y que su familia vive de prácticamente eso. Hablando de las nuevas estrategias para el sector, pasemos ahora al tema del talento humano, que pues como sabemos es un factor clave para que se lleve a cabo de manera óptima. ¿Cuáles consideras que son hoy las áreas de oportunidad para los jóvenes profesionistas dentro del sector minero? Híjole, es un conflicto. Es muy buena pregunta, te lo confieso, porque mira, ahorita nosotros estamos trabajando en la dirección de minería con muchos estudiantes que buscan un espacio para hacer sus prácticas o su servicio, su práctica profesional o su servicio social. No saben cuál es ese sector. Tú le preguntas a un estudiante de minería, de geología, de cualquier, pues, ¿cuántas minas hay en el estado? Y te empiezan a dar números como adivinanza, ¿no?
¿Cuántas minas son metálicas, no metálicas? ¿Cuánto aporta tu sector? ¿Qué significa? Y no lo saben. Entonces, eso es un tema que nos debe preocupar, porque me regreso al ADN de nosotros. Si no sabemos quiénes somos, no podemos buscar un respeto, pues no podemos posicionar a nuestro sector. Entonces, creo que el reto está ahí, de llevar esta información a las nuevas generaciones y sensibilizarles y darle la importancia a lo que están decidiendo estudiar. Te doy un ejemplo. Ahorita tenemos más de 6,000 estudiantes que tienen profesiones, ya sea geólogos, ingenieros de minas, geociencias, metalurgistas, relacionados al sector minero. Y les preguntas tú, oye, ¿y dónde vas a trabajar? No, pues te dicen dos proyectos nada más del Estado. Digo, no son todos los proyectos que hay en el Estado, pero no tenemos esa visualización. Y creo que hay que empezar a buscar perfiles también del lado político-social. Si te fijas, no hay ningún minero hablando de estos temas. Y ahora que viene, por ejemplo, el tema de las reformas a la ley minera, que viene todo ha sido una narrativa de conflicto más de conciliación. ¿Por qué? Porque el minero se siente atacado al momento de decir, no hay más concesiones, no hay más permisos, no hay esto, pero no hemos sabido comunicarnos porque no hablamos ese lenguaje. Porque no está en nuestro ADN de minero. O sea, prácticamente tú vas a las convenciones mineras y ves excelentes charlas técnicas, pero son técnicas. Y de mineros para mineros. Y de mineros para mineros. Entonces dices tú, ¿cómo lo paso yo a la sociedad? ¿Cómo se lo transmito al que viene emergiendo? Y te doy un ejemplo muy claro. El año pasado, cuando se hace la reforma de la protección de la ley de protección animal, donde se hablaba de temas duros como peleas de gallos, carreras de caballos, o sea, que era maltrato animal, era un tema que, ¿estás de acuerdo que cualquiera tendríamos que decir, sí, adelante, ¿no? Pero hubo una movilización impresionante de la gente que se dedica a este sector, y cuando hablas tú con ellos, te das cuenta que te dicen, es que no cualquier caballo corre. Tiene que tener esta crianza, tiene que tener esta línea sanguínea, le tengo que dar estos cuidados, o sea, dices tú, o sea, no es para cualquiera tener un deporte de ese tipo, ¿no? Cuando te dicen, oye, es que la pelea de gallos, pues es que esos gallos no te sirven para otra cosa más que para esto. Y desde polluelos ya nacen brincando uno contra el otro. Entonces es una línea, es una raza, es esto. Y ellos dicen, ¿y cuánto genera ese sector? No, pues genera tantas familias, genera tantas divisas, genera tanto. Dices, bueno, y me estás quitando mi forma de vida hasta ancestral que tenía. Y salen en las calles a defenderlo. Cuando empieza a pasar también el movimiento de la reforma de la ley minera y muchos temas, yo decía, ¿dónde están los 6,000 estudiantes que tenemos? ¿Dónde están los 20,000 empleos mineros que tenemos? ¿Dónde están los 120,000 empleados directos del sector minero? ¿Dónde estamos todos estos números tratando de mostrar lo que nos estaban diciendo que no? Entonces, los mismos de adentro incluso. Entonces creo que nos hace falta esa parte de poder socializar con otros medios. Entonces vamos al conflicto y le decimos a un diputado, a un senador, es que tú estás mal, es que tú no sabes, que hablas de la ignorancia. Y hay que tener también claro que no es responsabilidad de ellos conocer un sector tan tecnificado como el de nosotros. Tenemos que llegar a las mesas de diálogo con esas discusiones. Ese es un tema. En el tema social también, hay compañías que tienen una licencia social muy mala. ¿Por qué? Porque no hemos tenido estrategias sociales de cómo sensibilizar y hacer ese sentido de pertenencia al sector, a la comunidad. Entonces creo que hay esas oportunidades ahorita que desde la formación tenemos que trabajar. Justo. Yo me daba cuenta, que te digo que yo también nunca lo había visualizado así hasta el momento que llegué a la posición en la que tengo ahorita. Que decía yo, es que yo no soy político. Yo, pues qué pena, señor, tienes que aprender de política, y tienes que aprender de movimiento, y tienes que aprender de ideologías, y tienes que aprender, y olvídate del ADN que traes de minero, y de que yo sé muy bueno para diseñar, y muy bueno para cuantificar, y o sea, ¿cómo impacta esto? Entonces le vas entendiendo, y dices tú, sí es cierto, nadie nos estamos atendiendo esos temas. Y creo que ese es el principal reto que tenemos ahorita, y te digo, lo puedo ver de las nuevas generaciones, es decir, ¿a dónde van? No, pues no sé a dónde me lleven. ¿Cómo defiendes tu posición? ¿Cómo defiendes el haber estudiado ingeniería en minas? Pues no, pues si te cierran las minas, minería a cielo abierto, no, pues
No, que no la pueden cerrar. ¿Por qué no? Dile a un político, ¿por qué no? Dile que es una ocurrencia, pero no le digas que es una ocurrencia, explícale por qué. ¿Por qué? Y te va a entender, y ha pasado, mira, hemos tenido muy buenos efectos, que ahorita esta reforma de ley de la minería de cielo abierto está en stand-by en el Senado de la República, porque tuvimos esos contactos de diálogo con la gente que toma decisiones y dijo, ok, esto no es tan fácil, hay que hacer un análisis mayor. Y ahí está ahorita en tema de discusiones, en pláticas, en talleres, en informarnos todo de cómo está. Justo es la palabra informar, y como ahorita la mencioné, el educar, ¿no? Y educar desde, o sea, es que abarca todo, desde los niños, lo que es la minería en el estado, lo que es la minería en general, el explicarles, no solamente, porque como decimos, o sea, uno da por hecho que ya lo saben, que lo entienden, o no nos da igual si lo saben o no, pero es bueno el que toda la gente sepa lo que representa de alguna manera u otra digerible, para, así como mencionabas el ejemplo de las peleas de gallos, que salieron mucha gente a defenderlo, pues también cuando se puede ver eso en el sector que afecta, pues también los proveedores, la misma gente adentro que trabaja en la misma y la misma comunidad que salga y defienda, porque va a impactar a todos de una manera u otra si se ve también afectada el sector. Entonces es mucho del educar, del saber transmitir. Entonces y aquí nomás para cerrar esta idea, hay una narrativa que yo me encontré cuando llegué aquí, que decían, es que el minero es muy malo comunicando. Yo te digo, no es malo el minero comunicando. Yo he visto todas las convenciones, todos los congresos, todas las conferencias en las que me ha tocado participar, están llenas. Dices tú, entonces no hay un problema de comunicación. Los congresos cada vez los vemos que cada vez participa más gente. Uh-huh. O sea, dices tú, rompimos el récord del año pasado, ahora fuimos más, y Cananea fue un ejemplo que creció casi 300% del año pasado este año. Digo, pero esto es, tienes que ir ajustando las piezas de cómo llevar este sector afuera. Cananea fue un ejemplo muy bueno, ¿no? De decir, involucro a la comunidad, ¿sí? Y lo empiezo a hacer parte de esto. Le empiezo a decir, esto también es tuyo, y dar ese sentido de pertenencia. Y cuando das ese sentido de pertenencia, hay un sentido de valor. Entonces, digo, ahí está es decir, tenemos los canales de comunicación, solamente hay que irnos parejos. Ahora, los divorcios tampoco son muy buenos, ¿no? Ese de que el sector camina por un lado, el gobierno camina por otro lado, la sociedad camina por otro lado, las ONG caminan por otro lado, no suma absolutamente para nada, ¿no? Creo que si todos vamos alineados, entendiendo cuál es el objetivo de cada quien y sumando a los objetivos de cada quien, digo, podemos tener mayor impacto, ¿no? Hoy en día eres director general de minería en el estado de Sonora. Platícanos, Leonardo, desde esta posición, ¿qué visión buscas proyectar para el futuro del estado y sus nuevas generaciones? Mira, primero que era un reconocimiento al sector minero, que la gente se sienta minera. Así como llegas a Zacatecas y te bajas y encuentras el llaverito con Zacatecas, el estado minero, y que vas a un restaurante y te dicen, las enchiladas mineras, y digo, ese sentido de pertenencia lo tenemos que tener en Sonora. Otro, tener claro que Sonora es un estado rico en muchísimas cosas, y el potencial geológico que tiene Sonora es mayúsculo, pero también hay que tener conciencia de que hay que hacerlo de una manera ordenada, donde la sociedad no se vea rebasada, y ese es uno de los retos más grandes que tenemos ahorita, que la sociedad siente que el sector minero los ha rebasado, se les ha montado, y que no tienen manera de participar con ellos, cuando es algo que no ha sido así, ¿no? El generar una política pública para el sector minero, que no tenemos. Ahorita tenemos muchas ideas y muchos flachazos por todos lados, pero intentamos sentarnos a decir, esta es la estrategia, esto es el beneficio, y esta es la política pública que tenemos que trabajar en el estado. Y hay muchos retos. Por ejemplo, tenemos un estado con un estrés hídrico importante, pero tenemos también, ahora en el Plan Hídrico México, el sector minero fue el primero que aportó soluciones para el estrés que está sufriendo el estado, pero nadie lo sabemos, ¿no? Entonces creo que de esas partes es buscar esas buenas acciones, llevarlas a la sociedad,
Y es muy difícil, yo creo que es muy difícil para el sector que no se le ayude. Es como te digo, si yo te digo que soy muy bueno para jugar algún deporte y que soy el mejor y que a donde me invites voy a brillar y todo, pues me vas a ver como arrogante, ¿no? Pero si, por ejemplo, un compañero dice, no, sabes que él es muy bueno, él donde lo invites, él donde esto te va a ayudar y todo, ya volteas y me das un reconocimiento. Creo que necesita alguien adicional al sector decir las bondades que tiene el sector. Y creo que ahí los gobiernos tenemos que mucho que trabajar. A mí lo confieso, lo voy a decir en este podcast porque creo que estamos en la confianza. Me dijeron, muchas de las cosas que dices tú es para que te corran. Yo, sí, pero también sería muy irresponsable no decirlo. ¿Por qué? Porque conoces el sector. Yo no vengo de una oleada política, ni vengo de ese sentido. Yo vengo de un sector y creo que ese común que tengo tiene que aportar a algo. Entonces esa es mi visión prácticamente de Estado, de sumar como un órgano de consulta permanente para poder llegar a dar una nueva cara de la minería en Sonora. Y si hablamos del corazón minero de México, que no sea nada más por tema de numerología, ¿no? Decir, es que cuánto aportamos, cuánto esto, o sea, creo que eso los financieros les gusta mucho, pero creo que el concepto de corazón minero de México va más allá de estadísticas. Y la otra frase que también hemos adoptado, que la minería somos todos. Pero ¿dónde estamos todos? Es decir, somos todos, como decías tú, la que vende el burrito para los que pasan a la unidad minera, la que lava la ropa, la que da servicios de transporte, la que renta las casas, la que manda a su hijo a estudiar a la universidad una carrera minera, porque pues ya se dieron cuenta que ya no hay agricultura en el pueblo y pues está una mina y pues quiero que mi hija trabaje aquí. Digo, ahí la minería es donde somos todos. Creo que esa parte es la que yo busco desde la posición sumar, ¿no? Creo que, y es realmente lo que podemos sumar, porque nosotros no tomamos decisiones en inversiones, no tomamos decisiones en número de empleo, no tomamos decisiones en esas partes. Tenemos en la promoción y en el fomento para que los proyectos se desarrollen armónicamente en el estado. Y creo que su perfil encajó perfecto porque es alguien que no le platicaron a usted qué es el sector, sino le tocó vivir. Por azares de la vida se puso en este puesto como director general. Entonces qué mejor persona de viva voz que lo vivió, que pueda decir y como dice, promover lo que es la minería y lo que representa y justo vivirla y sentir ese orgullo de pertenencia, ¿no? Sobre todo, no sé, arquitecto, si usted o quiera agregar algo más. No, simplemente agradecerles y felicitarlos por esta iniciativa. Creo que es parte clave de eso, de lo que decíamos ahorita, cómo informamos qué es el sector, ¿no? Y decir que también en Sonora no tenemos un sector peleado, o sea, gobierno con el sector. Creo que el señor gobernador tiene bien claro cuál es el papel del sector minero en nuestro estado, qué aporta. Me ha tocado luchar por el sector minero, o sea, ir a hacer gestiones por el sector minero, o sea, y eso nos dice, bueno, pues, pocos estados tienen ese respaldo, ¿no? O sea, entonces creo que estamos en una coyuntura perfecta. Creo que tenemos ahorita gente tomadora de decisiones en posiciones claves. Por ejemplo, tenemos nuestra senadora de la República, presidenta de la Comisión de Minería, representante del Estado. Tenemos una comisión de minería dentro del Congreso local que también está aportando y está bien activo y está interesado y que se ha maravillado del sector minero como todo lo que lo conocemos cuando antes de que no lo conocíamos. Entonces creo que la invitación es esa, ¿no? De tener esa apertura de abrirnos para llegar a conciliar, no llegar a esa confrontación, ¿no? Y también ser muy conscientes de que hay muchos retos que hay que asumir. Pero la única forma de hacerlos es con esa coordinación. Si no la tenemos, prácticamente vamos a estar siempre en el jaloneo de la cobija hasta que se troce, y creo que no es la estructura que ahorita
ni los gobiernos ni el sector requiere. Pues muchas gracias, arquitecto, por acompañarnos el día de hoy, de compartirnos su historia y su visión. Recuerden que este episodio forma parte de AMSAC Minería 360, una iniciativa de la Asociación de Mineros de Sonora para visibilizar una minería más dinámica, innovadora y cercana a la sociedad. Suscríbanse, compártanlo con colegas y jóvenes interesados en el futuro del sector. Nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias. Adiós.